Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando, me los llene de mucha paz. Un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Entonces vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea súper hermosamente bello y podamos nosotros recibir de esa presencia viva de nuestro Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo, de la gracia de nuestro Padre Dios y también incluso de esas bendiciones hermosas que nos regala nuestra Madre María con su divina gracia. Invocamos la Santísima Trinidad. Recuerda que se vuelve un momento sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das de poder compartir tu palabra, de poder nutrirnos contigo, Papito Dios del cielo, porque tú eres la palabra viva. Danos de tu amor, Papito Dios, a través de tu palabra. Aliméntanos de ti, Padre Santo. Danos de ti, de tu esencia viva, que es tu santa palabra. Porque la palabra nos lleva a la oración, y la oración es la forma más hermosa de uno estar en tu presencia viva. Gracias, Papito Dios del cielo, por tanta misericordia, por tanta sabiduría que tú regalas. Danos hoy de tu presencia. Y te imploro, Papá, Dios del cielo, que te glorifiques en cada uno de mis hermanos que escuchan, que ven estos mensajes. Glorifícate en ellos, Padre Santo. Toca sus corazones y que esta palabra sea una palabra viva, que traiga esperanza a tantos corazones que no lo necesitamos. Gracias por tu palabra viva y gracias por la presencia de nuestro Jesús de Nazaret, por ese sacrificio que hizo por nosotros para salvarnos, para llevarnos a conocerte a ti, Padre, porque decirte Padre no es casual, sino que fue dado por ese sacrificio que mi Jesús hizo por nosotros. Gracias por tu palabra viva, Papito Dios del cielo, y como te dije, glorifícate, Padre Santo, en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos hoy al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 11. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó a hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, son varias versiones, por decirlo así, que puedes tú en este momento estar leyendo, y uno de ellos nos habla del capitán o el centurión, y es lógico que nos habla de Cafarnaún. Y es importante que nosotros miremos, por ejemplo, esos dos significados. ¿Qué es un centurión? Es una persona que tiene un mando de una centuria. ¿Qué significa centuria? Que son 100 personas, 100 soldados, ¿sí? Y tienen un mando ya sea estratégico o ya sea administrativo. Entonces esta persona tenía como un liderazgo, por decirlo así. Asimismo, tenemos que mirar qué es Cafarnaún. Cafarnaún se supone es la ciudad donde, por decirlo así, base donde Jesús desarrolla más que todo su ministerio.
Pero Cafarnaúm en sí es una ciudad donde se dice que se ordenan cosas, se guardan cosas, pero de manera desordenada. Sí, se guardan cosas de manera desordenada. Y cuando yo miraba esto, que Jesús, o sea, como empieza el texto, habla de que Jesús entra en Cafarnaúm, ¿sí? Y bueno, yo miro que ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Yo creo que nuestro corazón guarda cosas de manera desordenada, bastantes cosas. Y Jesús trabaja especialmente con nuestros corazones. Jesús ha trabajado y casi todo su ministerio se desarrolló allí. Cafarnaúm es una ciudad pesquera al borde, o sea, a la orilla del lago Tiberíades o del mar de Galilea, ¿sí? Que también se llama así. Y especialmente trabajaba allí o hacía su ministerio allí porque él, como lo dijo muchas veces, vino a salvar a los que necesitaban ser salvos, ¿no? Si no se necesitaba ser salvo, ¿para qué ir a otro lado, no? Entonces, por eso él trabajaba allí donde abundaba el pecado. Y él sigue trabajando donde abunda el pecado. Y en este caso se encuentra con un centurión. Y yo me sorprendo porque es un centurión que viene a interceder o a rogar por un siervo suyo. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿qué habría en el corazón de este centurión por ese siervo, de este capitán por ese siervo, porque para que venga y le pida por él, ya sea porque tuvo misericordia, ya sea porque lo quería demasiado, o sea, ¿qué movía a ese capitán a venir a rogar por su siervo? ¿Sí? Y yo creo que una de las cosas que el Señor espera de nosotros tiene que ver con un poco de la actitud de este centurión, de este capitán. ¿Por qué? Porque el Señor espera primero que haya humildad. Él tiene un cargo, él tiene un liderazgo, él mandaba sobre los judíos, curiosamente. O sea, él tenía un rango porque los judíos estaban allí en Roma, pero acordémonos quiénes eran los que manejaban las normas allí en Roma, las leyes. Entonces, él tenía un rango. Entonces, este capitán se humilla, se vuelve humilde. O sea, como que no tiene muy presente en su rango. Además de eso, el interceder por esta persona, por este siervo, o sea, además de eso está pidiendo por alguien que es menos que él, por decirlo así, es menos que él, está pidiendo por esta persona. O sea, hay misericordia, o si no hay afecto, no sabemos qué hay en el corazón del capitán, pero nos suponemos esto, y va y le pide esta intercesión, o este favor a nuestro Señor Jesús. Lo más tremendo de todo esto es que Jesús le dice, sí, yo lo voy a sanar, no hay problema, no se preocupe. O sea, ya Jesús ha evaluado la actitud de este capitán. Pero además de esto, este capitán dice, no necesitas ir a mi casa. Yo reconozco que mi casa está desordenada, en mi casa hay pecado, mi casa no es digna para recibirte a ti. O sea, le reconoce el poder, le reconoce el señorío a nuestro Señor Jesús, le reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesús. O sea, qué cantidad de elementos este centurión nos enseña, porque él se humilló por otra persona, se bajó de su rango, reconoce la autoridad de Jesús, hace muchas cosas que Jesús reconoce, que Jesús valora, y cuando esa situación se da, definitivamente Jesús le dice,
que Él hará ese milagro. Y así fue. Y por eso es que al finalizar de este pasaje bíblico habla de que muchas personas vendrán de oriente y de occidente, ¿sí? Miren esto, vendrán de oriente y de occidente, tendrán mayor fe y se sentarán allí al lado de Abraham, de Jacob, de Isaac. ¿Por qué razón? Porque tendrán fe. O sea, el Señor reconoce que vendrán de otras partes, no necesariamente son judíos, vendrán y recibirán la bendición, recibirán la salvación por situación de fe. ¿Y qué veo yo de esto? ¿Cuántas veces nosotros supuestamente dentro del mundo, porque es la verdad, nosotros estando en el mundo, nosotros tendremos liderazgos en el trabajo o en alguna parte, y nosotros manejamos una autoridad, y nosotros decimos las cosas, y nosotros creemos que eso lo que decimos se va a hacer, ¿sí? Porque esa es la realidad. El centurión tuvo una fe tremenda en Jesús. Y cuando conocemos del Señor o cuando nos acercamos al Señor, ¡wow! Es tremendo toda la duda, toda la inseguridad que manejamos. No creemos nada y la palabra nos dice lo que pidan en mi nombre. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Lo que pidan en mi nombre, sin dudarlo, lo recibirán. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos al Señor, en el nombre del Señor, y nosotros dudamos? Pero en el mundo sí mandamos, decimos una cosa, la otra, nos involucramos en problemas y lo creemos que va a darse. Y claro, es lógico que se va a dar porque pues es lógico, nosotros estamos manejando una autoridad. ¿Qué está sucediendo con nosotros para no creer? ¿Qué está sucediendo con nosotros para... cuando tenemos que realmente ejercer la autoridad que el Señor nos da en su nombre? Nosotros somos unos cobardes, de verdad que somos unos cobardes, y ni siquiera por misericordia nosotros estamos haciendo las cosas, ni siquiera por misericordia nosotros estamos ordenándole a las circunstancias, porque esa es la realidad. No le estamos ordenando a las circunstancias de que se den las cosas conforme a lo que Dios quiere, simplemente por cobardía. ¿Por qué es eso? Por cobardía. Nos dejamos involucrar del miedo, nos dejamos involucrar de inseguridades, nos dejamos llenar de dudas, de que, ay, no se va a poder, o yo soy indigno, yo soy muy pequeñito. Pero, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque el maligno sí se aprovecha de nosotros cuando estamos en el mundo, y ahí sí podemos ordenar, podemos mandar, podemos hacer las cosas perfectamente bien. Wow, eso es tremendo, Rafa. Claro que sí, amor. Y fíjate lo interesante que ese centurión, como tú dices, ese capitán, ese centurión nos está hablando de nosotros, que no somos parte del pueblo judío, pero somos reconocidos como un pueblo que cree, porque nosotros creemos. El hecho mismo de llevar este evangelio, el hecho mismo de reconocer a nuestro Señor como Salvador, el hecho mismo de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, sí, como nuestro Salvador, ya es inmenso, inmenso. Solamente nos falta un detalle: activar esa creencia, activar esa fe, porque nos falta activarla. Somos los centuriones. Estamos, tal vez no tengamos miles de personas o tengamos unas centurias, pero sí tenemos una familia. Tenemos a alguien a nuestro alrededor, como son tal vez nuestro ministerio, tal vez nuestros compañeros de trabajo. Tenemos a alguien que posiblemente el Señor está esperando que nosotros intercedamos por esas personas y tengamos, como bien tú dices, esa autoridad, pero somos nosotros. Dice, no he encontrado más fe en Israel como en este romano. Increíble. ¿Y sabes qué es lo increíble, lo más hermoso? Que es supuestamente el que está invadiendo al pueblo. ¿Sí? Son los invasores. Y dentro de esos invasores hay una creencia. O sea que la palabra llega incluso hasta los invasores. La palabra es tan poderosa que llega hasta donde uno no cree que puede llegar. Y es increíble. Mira, llega hasta donde un centurión.
Y el centurión está demostrando no solamente fe, sino está mostrando compasión, misericordia. Y eso es lo que nos toca a nosotros. El Señor nos está reconociendo que nosotros tenemos fe más que su pueblo escogido. Su pueblo escogido no lo cree en Él. Están esperando la venida de Él cuando Él ya llegó. Y cuando llegue en segundo momento, van a decir, sí, es verdad que eras tú. Pero ya es muy tarde. Mientras que nosotros tenemos, como ese centurión, la posibilidad hermosa de aceptar que nosotros hay una unción especial para no solamente interceder, sino tener esa autoridad de poder llevar la palabra y el mensaje. De por sí ya nos reconoce el Señor como creyentes. Ya nos reconoce. ¡Qué hermoso! Es un regalo lindo. Ahora activemos esa creencia. Activémosla actuando, no simplemente sabiendo que ya nosotros reconocemos al Señor como nuestro Salvador, que sabemos que tenemos un Padre, que tenemos una Madre, que nos está esperando un cielo, que hay una vida después de esta vida. Eso no es suficiente. El hecho que tú lo conozcas no quiere decir que simplemente ya, porque el centurión sabía del Señor, porque lo había escuchado, tal vez lo había visto, porque necesariamente ellos tenían que ver qué era lo que estaba pasando allí en Judea, qué estaba pasando en Israel. Sí, en Cafarnaún él sabía qué era lo que estaba pasando, porque ellos tienen que estar pendientes de todo. Como ellos son invasores, pues tienen que estar viendo qué es lo que está pasando en el pueblo invadido, tienen que verlo. Y sabían de él, y él se enteró de eso, y era un hombre bueno a pesar de ser invasor. Un hombre muy bueno, porque mira que tiene compasión. Y fíjate lo interesante, si él sabiendo, no quiere decir que por esa fe que él tenía, realmente no él perfectamente se hubiera quedado en su casa así. Ah, sí, hay un hombre que hace milagros, yo lo reconozco, yo sé que... O es un siervo esta persona. Sí, claro, pero en últimas, ¿qué? Él hizo algo muy interesante. Fue independientemente de lo que dijeran los romanos, independientemente de lo que dijeran los judíos, no le importó nada. Inclusive si tú escuchas ese relato en María Valtorta, míralo en Radioteatro María Valtorta, es interesante cómo todos los que estaban alrededor empezaron a criticar, empezaron a murmurar, empezaron a decir, ¿quiénes? El pueblo escogido, los ungidos del Señor, los escogidos de Dios, los que dijeron en su momento sí, los que, mejor dicho, gritaban, daban ofrendas, daban diezmos, se ponían, iban al templo, pero no había fe en ellos. No había fe en ellos. Y este hombre no le importó nada, igual que Bartimeo, el cieguito, igual que la mujer hemorroísa, no le importó nada, como la mujer también extranjera que va ahí, llega donde mi Señor y le dice, ¿acaso los perritos dice hasta los perritos comen las migajas de sus amos? Imagínense, o sea, esa fe tan linda es el actuar, porque solamente podemos conocer, pero ¿qué sacas con conocer como los judíos? No sacamos nada. Muchos conocen la palabra, pero ¿qué si no se le nota en sus comportamientos? Es básicamente que tú actúes y actives tu fe, la actives, active la fe en tu familia, active la fe en tu... Yo realmente estoy muy confiado, confío. En últimos todo se ve como tan oscuro, todo se ve como tan como que el Señor se me olvidó de mí en un punto específico de mi vida. Siendo misioneros tenemos una dificultad, entonces, bueno, nosotros trabajamos aquí, como que se le olvidó el Señor hacer esta obra en mí, como que tengo este problema y como que se olvidó, yo sigo trabajando para el Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Será que actúa o no actúa? Y el Señor siempre me está demostrando, y se los digo de corazón, que Él es muy fiel a pesar de mi infidelidad. Y siempre me lo muestra, con algún detallito, con alguna cosita, y trato de verlo. Y yo digo, Él es fiel. Él me regala cosas. Así yo tenga dificultades, Él me las regala y Él me está mostrando, yo estoy pendiente de lo que tú pediste. No lo dudes, dedícate a lo mío, dedícate a lo mío. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se dará por añadidura. Bíblicamente no dice que dedícate a lo mío, que yo me dedicaré a lo tuyo. Ahí no, en la Biblia no dice eso.
pero sí hay un pasaje parecido, que es que busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto se da por añadidura. Búscalo, como este hombre fue a buscar a mi Señor Jesucristo. Búscalo. Y él llega allí y le dice, ayúdame. Y mira la segunda actitud de este centurión tan hermosa. Ayúdame. Y es tan humilde este hombre, tan sabio, y es la sabiduría del Espíritu Santo, que él ve su comportamiento y dice, si yo me comporto de esta manera y tengo autoridad en lo humano, ¿cuánta más no autoridad tienes tú en lo espiritual? Si yo digo vayan, la gente va porque me obedecen. No es necesario que tú vayas, porque yo creo que realmente si tú dices una palabra es suficiente porque tú tienes autoridad. Si yo la tengo, tú la tienes más grande que yo. Entonces, simplemente de una palabra y es suficiente. Y es tan poderosa la intervención de este hombre que todos los santísimos días en todo el mundo se repiten estas palabras. Todos los días, a cada hora, mi hermanito, si te pones a mirar cuántas Eucaristías están haciendo en este momento en todo el mundo, están haciendo muchísimas Eucaristías y estas palabras del centurión se están repitiendo hora tras hora, mi hermano. ¿Qué les parece la importancia de un hombre que tuvo fe? Que trascendió tanto esa fe de él, que no solamente se quedó allí en los que estaban escuchando, sino que todavía se sigue predicando y hasta el final de los tiempos se seguirá predicando y se seguirá diciendo esas palabras de este hombre. Porque eso se dice en la Eucaristía. Las palabras de él se dicen, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya. Fue lo mismo que dijo el centurión. Increíble, ¿no? Mira lo impresionante. El poder que tiene alguien que realmente se decide no solamente a escuchar la palabra, sino a ponerla por obra, como dice Santiago. No seamos solamente oidores, sino que actuemos con base en lo que escuchamos. Esto es hermoso, yo no sé si tú lo estás captando para ti. No te quedes simplemente allí esperando que llegue el pan a tu boca, sino ve por el pan, porque tú tienes fe en el Señor. Ya tú fuiste escogido como ese centurión, ya el Señor te está diciendo que tú ya eres alguien maravilloso en los cuales tienes fe, porque tú haces parte de esos romanos tal vez, hacemos parte de esos romanos. Sí, porque somos un pueblo pagano, venimos de pueblo pagano, ya no lo somos porque somos pueblo escogido. Entonces actuemos y no nos quedemos simplemente aletargados esperando que venga el milagrito. Actúa y haz que el milagro se desarrolle. Y mira una cuestión tan importante como esa que necesitamos nosotros actuar, pero también es importante algo. Aprendamos a hablar positivamente. Para nosotros cambiar, como dice la palabra, cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra. Porque nada vamos a hacer de que queramos actuar y nuestro hablar es negativo. Por ejemplo, levántese perezoso, diciéndole al hijo. Es que mi esposo nunca va a cambiar. Ese va a seguir siempre siendo lo mismo. Ahí nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Necesitamos transformar nuestra forma de hablar, porque el Señor necesita que nosotros demos órdenes en su nombre, o sea, órdenes positivas, órdenes para que hayan cambios, pero estamos dando órdenes negativas. Nunca va a cambiar, pero mi hijo siempre va a hacer lo mismo. Pero es que él no va a dejar ese vicio, no va a dejar esas amistades, no va a dejar tal cosa, o no va a dejar esa mujer, etcétera. O sea, muchas cosas nosotros estamos ordenando, pero de manera negativa. Y entonces al único que le estamos agradando es al enemigo. Por eso necesitamos estudiar la palabra. La palabra hace que nuestro pensamiento cambie, nuestra manera de hablar cambie. O sea, porque ya vamos a tener otro pensamiento de fe. Porque es eso, un pensamiento de fe. En la vida nosotros no tenemos, en el mundo no tenemos pensamientos de fe. Nosotros tenemos pensamientos negativos, optimistas, pesimistas, yo no sé qué, o sea, lo que el mundo nos enseña. El Señor necesita que a través de su palabra nosotros tengamos pensamientos de fe y hablemos palabras de fe. Así nosotros podamos, a pesar de que nuestros ojos vean una cuestión, podamos hablar de manera diferente, porque es que la palabra es la que tiene poder. Y en ese caso uno puede decir, mi hijo es obediente.
está en el proceso de transformación y es obediente. Mi esposo cambiará, mi esposo será salvo, mi esposo será fiel a nuestro amado Rey, tendrá temor de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender a hablar positivamente. Pero uno está de mal genio con el esposo y empieza a hablar con todo el mundo de manera negativa de él. Está mal con los hijos y empieza uno a contarle a Raimundo y a todo el mundo qué es lo que está pasando con los hijos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Afianzándose lo negativo. Entonces aquí este centurión nos está enseñando que tenemos que tener palabras de autoridad, pero con fe. Palabras de autoridad con misericordia. Palabras de autoridad donde realmente se muestre el poder del Señor, porque ahí es donde el Señor espera de nosotros. Tenemos un liderazgo. Si tú eres mamá o papá, tú tienes un liderazgo, y no solamente eso, en tu trabajo, en muchas partes tú tienes un liderazgo, pero vámonos solamente a la casa. Y ese liderazgo se está dañando. ¿Por qué? Porque no te has dado la oportunidad de que el Señor toque tu corazón, de que aprendas del Señor y que de verdad empieces a utilizar esa autoridad que Dios nos da para que nosotros hagamos las cosas correctamente, sin dudarlo, porque es que, ay, ¿será que mi esposo? Ay, ¿será que mi hijo? Ay, ¿será? No, pues eso es una duda tremenda. Yo tengo que empezar a creer que las cosas van a ser diferentes, especialmente para que ellos sean salvos, porque eso es lo importante, que nuestra familia sea salva. Entonces hay que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas a través de esas palabras que vengan de la presencia de nuestro amado Señor. No, maravilloso. Pienso que esta palabra nos está alentando, Moni, a que tengamos esa consideración en que el Señor ya nos reconoce, y que Él tiene el control de todo, porque a veces nos sentimos que por la fórmula, por una cosa, por la otra, no. Él tiene el control de todo, simplemente que actuemos y activemos la fe. Hay que activarla, independientemente de lo que pueda suceder, de lo que pueda pasar. Nosotros somos esos hijos amados de nuestro Padre Dios. Él ya nos escogió, ya nos reconoce a nosotros. Es que es un privilegio, mi hermanito, un privilegio. Yo digo, qué alegría de haber nacido en una nación pagana. Qué alegría de no haber nacido donde los judíos, porque a nosotros nos reconocen como esas son personas de fe, porque creemos en el Señor Jesucristo. ¿Acaso tú no crees en Él? Por algo estás escuchando este mensaje, porque reconoces que Él es el Señor. ¿Conoces que tienes un Padre? ¿Si lo aceptas o no? Aunque eso causa dificultad, porque nosotros, ese es nuestro ministerio es llevar la presencia de nuestro Padre Dios, por eso se llama Shekinah. Shekinah es presencia de Dios, y a veces cuesta mucho, pero ahí vas. O sea que tienes ya esa fe, sabes que hay una vida después de esta vida, tú ya lo sabes, ¿sí? Tal vez tu esposo no, tu esposa no, tus familiares no, pero tú ya lo sabes. Y si ya lo sabes, entonces simplemente actúa y decide, como este centurión, decir, Señor, vengo ante tu presencia a activar esta fe. Vengo a buscar de ti, como mira lo que hizo Zaqueo. Zaqueo se subió a ese sicómoro a mirar al Señor, y mi Señor tuvo compasión de esa alma porque vio la actitud de su corazón. Él está pendiente de ti. Él sabe lo que está sucediendo contigo. Él sabe cuál es lo que está pasando en tu vida. Activa esa fe. ¿Y cómo la vas a activar? Actuando, diciéndole, Señor, tú ya tienes el control de mi vida, tú ya sabes lo que va a pasar conmigo, tú ya tienes el control de mi hija, por ejemplo, tú ya lo tienes, yo me dedico a lo tuyo, tú ya tienes el control de mi hijo, yo ya me dedico a lo tuyo, Señor, tú ya lo sabes, te hemos pedido y te hemos rogado, tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú ya lo sabes. Yo simplemente, como tal vez, por ejemplo, en nuestra comunidad, decimos alguna cosa, nuestros hermanitos están pendientes de lo que nosotros hablamos. Es idénticamente igual en tu casa. Si tienes esa autoridad, confía en eso, porque fácilmente es decir, tengo fe, pero actúala. Que se te note esa fe, porque nosotros somos esos hijos predilectos y esos hijos amados de Papá Dios del cielo. Y como esos hijos amados de Papá Dios del cielo, tenemos que creer que hacemos parte del reino de los cielos y que las circunstancias no me van a ganar. No me la van a ganar. El mal no me va a ganar, porque yo hago parte de ese reino del cielo. El Señor permite a veces que nosotros caigamos. Él no nos permite,
¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos dio el libre albedrío, que nosotros tomemos decisiones. Y Él permite que esas cosas se den, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe y poder ser salvos, poder salir victoriosos ante las dificultades. Entonces hay que seguir adelante. Claro que sí, entonces de verdad tienes que seguir fortaleciendo esa fe, seguir adelante con ese entusiasmo de estudiar la palabra y seguir orando. Dios los bendiga y que tengan un día súper espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.